Hola mi gente, muy buenas, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar del libro Palabra hechizada acerca de mitos y leyendas del Tolima, creado por el grupo Tinta Negra a cargo del director Jorge Humberto Gómez Villegas. Bienvenidos. Es de destacar el esfuerzo colectivo de jóvenes tolimenses por producir libros ilustrados con temas aparentemente poco atrayentes para ellos. Sin embargo, la recreación que hacen los autores mediante una narración original y única de los mitos, apoyada por las conversaciones con abuelos, nos acerca a reconstruir los mitos, a hacerlos más contemporáneos y explicar su universalidad en el acompañamiento a la raza humana, en su venir histórico. Esta es muy buena opción para recrear la identidad regional en un mundo globalizado y contribuir a la preservación de nuestro patrimonio oral e inmaterial. En Palabra hechizada se nos presenta una serie de 9 cuentos que se desarrollan entre la ficción y la realidad, entre la magia y la racionalidad, pasando por el terror y el suspenso, dejando entrever el influjo persistente y atemporal de toda tradición judeocristiana que nos cobija. Esa tradición está ahí pegada a la piel, a las palabras y a los miedos de cada uno de nosotros. Por ello es razonable entender el mito como una intencionalidad de algunos poderosos, llámese terratenientes o religiosos, para mantener el orden, su orden de beneficio propio. Pero eso no quiere decir que el mito haya sido construido por ellos. El mito es una realidad de origen mestizo y afro. Forma parte del imaginario colectivo tolimense, lo confiesen o lo nieguen, es así. Sino de dónde surgen los temores supuestamente atávicos de no bañarse en el Magdalena de noche, por más calor que haga, o de internarse en un bosque solo, o de explicar los moretones de los niños como chupones de brujas. No creemos en brujas, pero de que las hay, las hay. El texto asimismo pone en evidencia que los mitos son más que locales y que sufren procesos de evolución o transformación de generación en generación, en la medida que los pecados van dejando de serlo o nacen otros y por tanto los castigos también deben ser diferentes. Por eso, por ejemplo, los gemelos falsos de purificación ya no están tan presentes y hay otros métodos para la expiación de las culpas, aunque el fuego sigue siendo mencionado como amenaza. Incluso recordemos que por una supuesta maldición de la abuela bruja y sus nietos, los gemelos, pues se produjo la quemazón del municipio de Purificación por allá en el siglo XIX. También los mitos y leyendas se renuevan constantemente en las fiestas y carnavales del Tolima. Debo destacar el relato de la patasola. Este espanto, reivindicado como la vampira tolimense, es una manera no solo novedosa sino arriesgada de verlo. Por algo son los jóvenes. Este es un tema que merece ser profundizado, pero la aproximación que se hace es muy loable, seria y denota preocupación e indagación en el tema. Muy sentía las recomendaciones del abuelo para espantar a la patasola, cuando éstas huelen a kilómetros los pensamientos de los hombres necesitados acerca de las mujeres. Nos cuenta que no hay rosario bendito o camándula que sirva, hasta los perros de finca quedan inutilizados. Por otro lado, como Colombia es un país que ha vivido en medio de conflictos, especialmente interés tiene la candileja. Este mito aparece, como lo dice el autor, en épocas de conflicto. Este espectro, mujer, surge porque protege a los niños del fuego, de los incendios que se producen en los conflictos bélicos. Sin embargo, se convierte en una imagen terrorífica en tanto tiene que vengar de alguna manera a los niños incinerados, víctimas del fuego, porque sus almas no encuentran paz. Por eso este espanto se dedica a atormentar a las personas para que tampoco encuentren sosiego. Se destaca el comentario del abuelo, quien plantea: si un conflicto armado llega a la región, hay que ser respetuoso con las víctimas, enterrarlos apropiadamente en territorio santo y nunca negarles una misa. Esto en las comunidades rurales se observa a diario. En los conflictos armados siempre surge alguien que se encargue de los muerticos que no tienen doliente. Lo hacen por caridad cristiana, por superstición. Tenemos muchas dosis de miedo heredadas de los colonizadores españoles, que mezclada con las creencias indígenas y el mundo animista de los afrodescendientes nos dan un panorama muy amplio de mitos y leyendas.
Tenemos incluso aquello que es parte de nuestro mundo, como las selvas, los ríos caudalosos, la oscuridad, las montañas agrestes. Nos aterrorizan desde infantes con las almas errantes, sin consuelo o con el diablo. ¿Será que esto se sana con un buen bautizo? Al menos muchos creemos en el efecto protector de estos ritos religiosos. Toda nuestra pluriculturalidad y megadiversidad parece, según algunos, que configura una tierra muy susceptible a vicios y tentaciones. Por eso hasta los sacerdotes caen en las tentaciones, así como el fraile armero, parrandero y bebedor. Este es un religioso que por ceder a las tentaciones terrenales es condenado a que su alma vague sin consuelo, y por eso se la pasa atormentando a las personas que sucumben a los vicios. Tiene un efecto moralizador e incluso este mito es bastante persuasivo para los descarriados. También en relación con lo anterior, encontramos un cuento que nos habla de los espectros que surgen especialmente los Jueves Santos por no respetar o mejor guardar las fiestas religiosas con respeto y temor de Dios, mestizos y afros, nutriendo la cosmogonía cristiana. También es muy bello el cuento y la descripción de la Madre Monte como una deidad de tipo animista y asociada con los afrodescendientes. El cuento es tan explícito, real y actual que no puede dejarse leer e imaginar al negro Carabalí. No podían faltar las brujas, de presencia universal y de diferentes oficios como curanderas, parteras, hierbateras, videntes y otros mundanos y actuales. También el cuento nos habla de los negritos, que son los ayudantes de las brujas proporcionados por el diablo y que les ayudan a comunicarse con los muertos. Asimismo encontramos en las páginas de este libro a los tonjitos, niños traviesos y maldadosos, que a veces indican dónde hay huacas. Son medio primos de los duendes y de los gnomos. Por último, nuestro mito más reconocido, el Muán, quien en sus muchas versiones siempre está y estará asociado al río Magdalena, y en consecuencia preferentemente a las mujeres ribereñas que lavan en sus aguas. Los pagamentos en licor del bueno los vuelven inofensivos por un tiempo y como dice un abuelo hay que atenderlos bien porque a los visitantes siempre se les debe dar lo mejor. La invitación es a gozar la lectura de este libro, donde seguramente el lector terminará hechizado con sus excelentes cuentos y una maravillosa conversación con los abuelos. Queda abierta la puerta para hacer una reflexión más profunda en relación con la universalidad de los mitos locales. Después de esta letra, ojalá mi Tunjuelton me olvide y que las contras sirvan de algo. Cecilia Correa Valdés, Ibagué, agosto del 2013.